En esta oportunidad les voy a presentar el nuevo informe de reporte de la versión STAAD Pro Connect Edition para el diseño de elementos de concreto armado de acuerdo a la norma ACI 318 del 2014. Lo primero que tenemos que hacer para poder ver este reporte es irnos al archivo de salida. Una vez que se haya analizado, colocado los parámetros y mandado a diseñar los elementos. Entonces nos vamos acá al archivo de salida y acá he creado, asignado a ciertos elementos un nivel de detalle de diseño. En este caso el miembro número 1 tiene track 0, el 2 track 1 y el 3 track 2. Una de las principales mejoras, una de las primeras mejoras que podemos ver acá es que nos permite ver los resultados en el lado izquierdo de una vez de los elementos y podemos dirigirnos directamente al elemento que queremos ver los resultados. Si le damos doble clic, ahí nos tenemos el elemento número 1 que fue diseñado con track 0. En el caso del reporte o el nivel de detalle de track 0, solamente nos indica el acero requerido o el acero calculado de la sección. Este reporte nada más nos da la cuantía de acero o la cantidad de acero, más no nos diseña la sección. Simplemente para poder tener una referencia de la cantidad de acero que requiere el elemento. Entonces simplemente podemos ver el tipo de elemento, que es una viga, que es tipo rectangular, el área y el área de acero requerida en 5 partes de la viga, en donde podemos ver acá que para el acero longitudinal, para diferentes distancias, tenemos el área de acero. En las primeras 4 el área de acero es constante, que es 3,55 centímetros, que nos los indica en la primera línea la unidad en la cual está dando el reporte. Y para la parte final tenemos a una distancia de la longitud completa de la viga, que sería 570 centímetros, 5,7 metros. Tendríamos entonces una cantidad de acero o una área de acero de 5,92 centímetros al cuadrado. Para este caso no requiere área de acero transversal ni en el sentido Y ni en el sentido X, de acuerdo a las solicitaciones de corte que está teniendo la sección. Para el elemento número 2 se pidió o se asignó un reporte de track 1, donde ya acá a partir del track 1 sí nos da un diseño de la sesión y podemos verlo al principio donde hace un resumen del diseño, en donde lo primero que nos menciona es el estatus del diseño, en donde nos menciona o nos va a señalar pass como que el elemento pasó o fail cuando el elemento ha fallado. Vemos la relación demanda-capacidad que tiene el elemento, en este caso 0,207. Vemos qué tipo de elemento es, su longitud, cuál es el estado crítico, en este caso el estado predominante o crítico es por corte en dirección y también la cláusula que establece ese estado crítico de la norma. Adicional a eso nos muestra los datos de la sección, qué tipo de sección estamos utilizando y nos muestra dos tablas de resumen, una que es de el acero longitudinal, el armado del acero longitudinal y otra que es del acero transversal o el estribo. En el caso del acero longitudinal podemos ver en la primera columna lo que es la ubicación del acero que está diseñándose, en este caso el acero superior, y nos dice el número de barras que va a utilizar y el diámetro de esas barras. Nos menciona desde qué longitud hasta qué longitud van estas barras y también nos menciona la distancia que tienen esas barras del tope, en este caso la cara superior, hasta el eje central de la varilla. Es decir, teníamos el recubrimiento que son 4 centímetros más los 0,64, que en este caso el radio de la varilla. Y en anchor nos dice simplemente con un sí o con un no, en estar o en inicio y final, si requiere o no requiere un anclaje más allá de la longitud de la viga que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una sección de una viga que mide en este caso 5,7 metros, nosotros vamos a extenderlo hacia dentro de la columna el anclaje
con sus ganchos correspondientes. Eso en el caso que lo requiera. Para este caso vemos que para los primeros dos, mm, tanto en la parte superior como en la parte inferior, requieren ambos anclajes y van sobre toda la longitud del miembro. Y tenemos un refuerzo adicional en la parte inferior de 13 milímetros que va desde el inicio de la viga, pero no va hasta el final, sino solamente es requerida hasta una distancia de 4,87 metros. Por eso es que nos dice que al final no requiere anclaje, porque esta barra no es continua sobre toda la longitud, sino únicamente se requiere hasta esa distancia. Para el acero transversal, que serían los estribos, nos menciona simplemente el estribo o la zona del estribo que se requiere. Si hay variaciones por diferentes zonas o diferentes áreas, en este caso es constante tanto para Y como X, eh, el diseño, la distribución de los estribos, que va desde 0 hasta la longitud total del miembro. Nos dice el área requerida y el área colocada. En este caso van siendo las mismas. Y después nos da simplemente un resumen de el arreglo de este estribo. Nos menciona los números de estribos que van a ir en esta longitud, que en este caso son 29. Nos dice que el diámetro de esos estribos son de 10 milímetros y que la separación es de 20 centímetros. Y esto nos indica simplemente el número de ramales. Quiere decir que el estribo es cerrado. Al tener dos ramales es un estribo cerrado. Para el caso número 3 es el reporte con mayor información que se obtiene mediante el comando track 2. De igual forma tiene la misma información, los mismos cuadros de diálogo de el track 1, como el resumen de diseño, el tipo de la sección. Nos incluye los datos de entrada del diseño del material o las características del material, que no lo tenía en este caso el track 1, y también nos da un mensaje de diseño en el caso que el elemento falle o tenga alguna consideración que se debe revisar. Nos menciona un mensaje de diseño. En este caso nos está mencionando que hay un warning, se debe verificar el espaciamiento máximo. ¿Qué significa este caso en particular? Que es uno de los warnings que aparecen generalmente con los track 2, y para este caso lo vi en varios foros, habían varias partes donde estaban preguntando acerca de este punto. Y si nosotros nos vamos a la sección 9.7.7.6.2.2 de la norma ACI de 2014, vamos a poder ver, vamos a abrir acá y buscar esa sección, capítulo 9, que es diseño de viga, 9.7, el punto 6.2.2, que es separación máxima de los estribos. Entonces acá nos menciona simplemente que debemos garantizar que el estribo se puedan colocar en zonas que no requiera acero por corte a una separación máxima que no supere esta medida. Entonces acá en la norma lo que nos está diciendo el programa, lo que nos está mencionando acá, es que para este elemento no se requiere acero por corte. Por lo tanto se debe colocar simplemente acero por corte a separación máxima. Y que es esto algo que debemos verificar, o que debemos ver de que sea así, pues es simplemente un punto de observación o revisión. Además de eso, vemos unas tablas adicionales que no teníamos, en este caso un resumen de lo que son los resultados críticos por estrés, tanto para fuerza axial, flexión, corte en Y, corte en Z y torsión. Y nos menciona la demanda que tiene cada uno de estos estados, y también tiene la capacidad mínima del elemento y la capacidad máxima, y la relación demanda-capacidad, que nos indica cuál es el parámetro o la categoría que está predominando en el diseño, que en este caso es el corte. Si se fijan acá, que en este caso, fíjese que el parámetro que está predominando de todos los valores de las categorías que está dando es el corte.
habíamos mencionado anteriormente que el acero que estábamos colocando con corte era por separación máxima. Y es porque el área en sí de la sección de concreto resiste el corte aplicado sobre la sección. Entonces es el área de la sección que está resistiendo, por lo tanto no requiere un aporte adicional del acero para poder resistir el corte. A pesar de esto, nosotros debemos por normativas colocar un acero a una separación máxima, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos adicional un resumen de para cada distancia de diseño lo que es el acero longitudinal, el área requerida para esa distancia, tanto en la parte superior e inferior, el área que se le está proveyendo o que se le está dando de acuerdo a la distribución de las varillas, que en este caso se están colocando 3 phi de número 13. Y acá nos menciona también el número de capas en el cual se debe colocar. En este caso, las capas son cuando necesitamos colocar unas varillas arriba, debajo de otras. En este caso, todas son en una sola línea. No tenemos doble líneas para la distribución de acero. Que esto es otra de las cosas que se mejoró en esta versión. En versiones anteriores, cuando solamente se permitía armar la cuantía de acero o el área de acero en una sola capa, no se permitiría utilizar una capa inferior. Y si en dado caso se generaba eso, simplemente nos daba un reporte o nos decía que la cantidad de acero requerida no podía ser distribuida en el área disponible porque era una sola línea. Pues en este caso, si se requiere un acero en una segunda línea, lo va a hacer y acá nos va a mencionar el número de capas que van a estar en la segunda línea. Y bueno, esto sí ya lo habíamos visto anteriormente en el reporte del track 1, que es la distribución de los aceros, cómo va a estar repartida, y de igual forma tanto en la parte longitudinal como la distribución del acero en la parte transversal.